Buenas tardes. Es 22 de abril, son las 20:27 y estamos analizando la semana política. Como siempre, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas noches, Omar. Aquí estamos ante los acontecimientos que cursan, muy intensos. Oye, Juan Andrés, fíjate que a nivel nacional van ocurriendo una serie de cosas, ¿no? Uno podría hablar de un error no forzado de la candidata Evelyn Matei, en un contexto donde aparentemente tampoco van a haber primaria, y en donde la derecha entra en una situación, ¿no es cierto? Yo no diría de cuestionamiento, pero sí de clarificación interna. Llamativa la presencia de los candidatos también, ¿no es cierto?, en la actividad que organiza la Iglesia chilena en torno a la muerte del Papa Francisco, y en donde, bueno, la gran mayoría de los candidatos estuvo presencia ahí. Juan Andrés. Sí, mira, Omar, yo creo que hay varias cosas que se están, no sé si desplomando o se están develando, como han sido, de mi punto de vista, siempre. Eh, pero en la medida que pasa el tiempo, que pasan acontecimientos, lo que queda claro es que en Chile nunca ha existido una derecha comprometida con la democracia, ni tampoco una derecha democrática. Y creo que los dichos de Matei eh, en países occidentales habrían significado una acusación, un proceso y una condena judicial y ética. Pero estamos en Chile. Yo lo que creo es que evidentemente se trata de algo atroz. Yo escribí una columna, me permito sugerirla, en el portal Infogate, donde parto señalando que las declaraciones de Matei son la expresión también, son una expresión, no la única, pero una de las expresiones de la crisis ética que vivimos en Chile muy profunda. Una crisis que se arrastra en el tiempo. Eh, Cito ahí y hago referencia y también hay videos del testimonio judicial y de las declaraciones del comandante en jefe de la división del Ejército de Chile, la más importante históricamente, estratégicamente, con asiento en Antofagasta, el general Joaquín Lagos. Joaquín Lagos hizo un testimonio y hizo también declaraciones muy poco difundidas en Chile, donde hace referencia, donde describe cómo por orden de Pinochet, militares, porque eran todos militares, sacaban a prisioneros políticos de las cárceles, los torturaban, los descuartizaban. La descripción la hace el general Lagos. Ahí están. Insisto, prisioneros políticos. Los sacaban de las cárceles, los torturaban, los descuartizaban, los cortaban a pedazos, los baleaban, en fin. La descripción es la que él hace. Es un hecho terrible, pero como ese muchos, muchos. Y nosotros estamos muy cerca de lo que fueron los 50 años del golpe. Y entonces hay que tratar de explicarse las cosas más de fondo para mirar el futuro. ¿Por qué llegamos a esto? Yo personalmente creo que no es suficiente ni los dichos, ni algún tipo de acciones que yo he percibido en estos días, que en el contexto del debate político electoral se lanzan, pero quedan ahí. Creo que no es suficiente para un Estado de Derecho democrático, para una convivencia realmente a escala humana. Estamos hablando de eso. No es suficiente. Hay que explicarse por qué llegamos a esto para mirar el futuro, no para mirar el pasado, como algunos quieren. O sea, ciertamente hay que mirar el pasado, más en Chile, donde
Históricamente hemos sido un país donde las clases dominantes y el imperialismo norteamericano especialmente han constantemente instalado una amnesia colectiva muy fuerte. O sea, es cuestión de preguntarse si en los colegios y en el sistema público se informa de lo que fue, por ejemplo, el informe Reti. Por ejemplo, en concreto. Hay canales, hay medios que han hecho reportajes, que han hecho información respecto de eso, pero han tenido mucho impacto, pero son episódicos. Hay muchas cosas que yo creo que es importante, Omar, amiga y amigo, tratar de escudriñar para entender por qué ocurre esto y por qué llegamos a esto. Porque ya no es solo Kaiser, ya no es solo Kass, ahora es Matei. O sea, es la derecha entera. Es la derecha entera la que está reivindicando el golpe de Estado. Eso es. Entonces creo que es súper importante mirar con sentido de humanidad y de ética, porque ocurre que, lo digo en la columna que escribí, donde cito al general Lagos Osorio, Lagos, perdón, Lagos, no me acuerdo del segundo apellido, no me quiero equivocar. Pero el punto es el siguiente, amiga y amigo, Omar, el que encabezó el golpe de Estado con el apoyo de partidos políticos, con la anuencia total y el apoyo total del Poder Judicial, con una ofensiva muy fuerte del imperialismo yanqui comprobada por los documentos desclasificados del Departamento de Estado, no por mí ni por ti, no, por el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Donde explican, describen la cantidad de recursos, a quién se los pasaban, cómo conversaron, cómo incidieron en las Fuerzas Armadas, en los altos mandos, en los partidos políticos, en fin. Pero ocurre que todo esto, el Poder Judicial, las representaciones políticas en el Parlamento, las protestas sociales también, porque había protestas sociales en las calles, empujaron, y esto derivó en un golpe de Estado en donde se instala un señor que tenía el poder que nunca tuvo antes Chile desde O'Higgins. Escúchame, amiga y amigo, desde O'Higgins. Nunca había tenido nadie el poder que tuvo Pinochet desde O'Higgins, guardando la cualitativa, la ética y la histórica diferencia de que O'Higgins era un libertador y luchaba contra un reinado colonialista. Pinochet obedecía el plan norteamericano y la oligarquía local. Esa persona que encabeza el golpe civil-militar, que encabeza el terrorismo de Estado de las hambrunas que vivieron millones y millones de personas durante muchos años en Chile, sigue siendo comandante en jefe del ejército en los 90. Sigue siendo líder político y militar. Y no termina ahí. Se reforma la constitución para que este señor que impulsó el golpe, el terrorismo de Estado, que llevó adelante todas estas atrocidades, que permitió que las grandes transnacionales y las corporaciones se adueñaran de prácticamente toda la economía nacional, del trabajo humano, que decir, de la hiperexplotación. Este mismo señor, de comandante en jefe del ejército, líder político militar de los 90, pasa a ser senador vitalicio. Senador vitalicio y muere, y luego cuando un tribunal internacional lo intenta procesar, el Estado chileno hizo todo lo que pudo hacer para devolverlo a Chile y finalmente muere con homenajes en la escuela militar, homenajes oficiales en la escuela militar, protestas populares en las calles. Eso es lo que yo creo que en parte importante explica por qué una persona como Matei, que es candidata presidencial de la derecha, que hay un sector de la sociedad chilena, de acuerdo a encuestas y estudios, que cree que ella debería ser la futura presidenta de Chile. ¿Por qué llegamos a esto y lanza estas declaraciones? Entonces yo creo que estamos, Omar, frente a una situación extraordinariamente compleja. Es un tremendo, tremendo desafío para la sociedad chilena. Yo creo que
cuando se cumplieron los 50 años del golpe, en Chile también, de alguna u otra manera, se trató de desdibujar lo que fue ese proyecto popular y democrático que encabezó Salvador Allende, pero que encabezaron millones y millones y millones de chilenas y chilenos por décadas, porque no llegamos a la unidad popular de un día para otro. Hay que mirar para atrás, hay que mirar el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, hay que mirar la República Socialista encabezada, entre otros, por Marmaduke Grove. Hay que mirar las luchas populares de décadas y décadas, las luchas obreras de décadas y décadas, la construcción de cultura nacional, de identidad nacional, el arte, la construcción de movimientos sociales, particularmente clase obrera. O sea, yo lo que creo es que hay un tema aquí muy grueso, y tal vez es necesario reflexionar, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, reflexionar más en profundidad lo que está ocurriendo en Chile. Porque nadie puede negar, nadie puede negar, ¿no?, que existe la posibilidad de que Matei pudiera ser la presidenta de Chile. Nadie puede negar esa posibilidad. Obviamente que hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance, no solo para evitar aquello, sino para también, de una vez por todas, cerrar la posibilidad de que este país siga en una circulación a partir de la cual la alternancia en el poder a lo que está llevando gradual y crecientemente es al escenario de que tengamos un tercer gobierno de derecha con estas características. Con estas características. Entonces creo que es bien importante, Omar, hacer la reflexión e incorporar todos los elementos que sea necesario, porque para mirar la realidad hay que también asumir el cuadro completo. Por eso yo insisto y cierro con esto, no es suficiente una crítica oral o textual a las declaraciones de ella, no es suficiente. Como tampoco lo es para los 50 años cuando hay fuerzas políticas que explícitamente reivindican el golpe. Y yo me recuerdo perfectamente que bajo gobiernos de la Concertación se instalaba este concepto de que aquí todos éramos responsables de la crisis que derivó en el golpe. Cuando todos sabemos de que la posición imperialista fue un bloqueo, fue un sabotaje, fue un boicot, cuando todos sabemos que hubo fuerzas políticas con nombre y apellido que respaldaron el golpe, lo respaldaron, claro, después lucharon contra la dictadura, sí, pero respaldaron el golpe. Pensaban que eventualmente podía ocurrir que se tratara de un golpe temporal, episódico, después iban a llamar a elecciones. Las pinzas, lo que hizo el tirano fue declarar ilegal a los partidos que quedaban todavía como ilegales, la Democracia Cristiana, y les metió represión. Cuando empezó ese partido a tratar de abrir camino a la posibilidad de algo distinto, lo que genera toda una reflexión del propio Frei Montalva, que se hace mucho más explícita cuando se convoca el primer plebiscito, donde era un plebiscito totalmente antidemocrático, brutalmente antidemocrático, y donde Frei Montalva en el Teatro Caupolicán, yo estuve ahí también estaba Piñera, el joven Piñera, ahí estaba. Cuando Frei Montalva en el Teatro Caupolicán habla de que lo que quieren es mantener la paz de los cementerios, esa frase la lanza ahí, y donde también dice que la salida en Chile debía ser una asamblea constituyente. Esto lo digo porque hay quienes en estos días, tratando de defenderse y de criticar el octubrismo y de asumirse como las personas que son, no sé, como una especie de ecuanimidad que de los 90 en adelante implicó el codiálogo, el cogobierno, en fin, todo aquello con el dictador, que era comandante en jefe y después senador vitalicio. ¿No es cierto? Entonces, para distanciarse del 2011, del estallido,
para tratar de asumirse como el sector de la ecuanimidad, del diálogo, de la no polarización, eh, cuestionan y han cuestionado sistemáticamente el planteamiento de la Asamblea Constituyente como una forma democrática, política, jurídica, ética e institucional para enfrentar una crisis con la magnitud que tiene la crisis en Chile. Yo cierro con esto. Las crisis son latentes y manifiestas. Cito un concepto político histórico de Franz Hinkelhammer, eh, que también escribió un libro, La Mesa de las Tres Patas, no él, Semmelman. Hinkelhammer tenía también el mismo concepto, pero en el libro La Mesa de las Tres Patas, Semmelman y otros dos más, o dos más, hablan de este tema de las crisis manifiestas y las crisis latentes. Yo creo que estamos en una crisis constante en Chile, latente y manifiesta por algunos momentos, pero crisis hay. Crisis hay. Crisis no Ujú. es solo ni necesariamente que el despelote, que el... No, 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 no. O sea, no busquemos por ahí el descalificar a quienes salen a las calles a protestar, a quienes sacrifican mucho en las protestas, a quienes sacrifican incluso hasta sus vidas. No busquemos por ahí. No busquemos por ahí. Asumamos que en Chile hay una crisis en este momento. Desde los 90 en adelante han habido crisis manifiestas y ahora estamos en una latencia. Y esa latencia se profundiza con este cuadro donde se está empezando ya derecha y claramente a reivindicar una vez más el golpe de Estado con todo lo que eso significó. Juan Andrés, fíjate que frente a lo que tú planteas, bueno, a mi parecer, efectivamente hay un tema de una crisis que se sostiene o se mantiene de larga data, pero que no, pero nosotros lo hemos hablado en otros programas, ¿eh? Esta crisis de capas, ¿no? Que es lo que Sí. plantea en cierta forma no solamente Ramón Grosfoguel, sino que también algunos otros autores, pero particularmente Ramón. Y me quedo con esa tercera capa de la crisis, porque hemos hablado varias veces que la primera tiene que ver con la crisis, ¿no es cierto?, del modelo neoliberal, la crisis en el fondo de esta dimensión de los acuerdos del 45 en adelante, Bretton Woods, y una tercera que es más profunda, que es la crisis de la modernidad. Me quiero referir a esta tercera más profunda. ¿Y por qué razón? Porque a mi parecer, ahí también hay un elemento que nosotros tenemos que reflexionar. Y estoy pensando desde la izquierda o desde los sectores progresistas o desde los sectores que quieren ya producir transformaciones, y en donde incluso los conceptos a veces de izquierda y de derecha empiezan a quedar un poco cortos, empiezan a sentirse no débiles, pero que hay situaciones, ¿no es cierto?, de ciertas características sociales, políticas, de ciertas geografías que empiezan a moverse. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que un elemento central es el cuestionamiento a la modernidad y su capacidad emancipadora. Y a mí me parece que ahí hay un elemento que nosotros no hemos reflexionado bien, principalmente desde América Latina, particularmente desde Chile. Porque nosotros traemos una historia que es compleja, y la historia compleja tiene que ver en la relación que nosotros tuvimos con el pueblo mapuche, y por tanto con la construcción, ¿no es cierto?, de un Estado-nación que nace del principio no solamente de la exclusión, sino del asesinato. Y ese es un elemento, ¿no es cierto?, constructivo de lo que nosotros conocemos con el Estado de Chile, el Estado moderno. Y ese es un elemento que las élites, por una parte, lo han ocultado, y el propio pueblo de Chile, ¿no es cierto?, dentro de sus propias élites que han construido dentro de las izquierdas o dentro de los movimientos, llamémoslo así, que quieren hacer transformación, no han sido capaces de profundizar en esa dimensión, que es cultural, que es social, pero que se transmite. Entonces nosotros partimos de un principio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que Chile nace de un principio, en el fondo, de un asesinato de un pueblo. Segundo elemento, nosotros hemos asumido, ¿no es cierto?, que el proceso de la independencia en sí mismo significaba un proceso de emancipación, y eso nunca fue así. Esa fue sencillamente la repetición de modelos de poder.
y en donde las estructuras de poder y en donde las familias de poder se fueron reproduciendo y fueron, ¿no es cierto?, reverberándose a través de la historia, con familias incluso donde se repiten los apellidos y están en el Congreso y han estado en diversos lugares. Y eso nosotros tampoco lo hemos discutido en profundidad. Yo creo que otro elemento también tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, de la justificación de esta dimensión, ¿no es cierto?, de que hay sectores con los cuales se puede eliminar en favor, ¿no es cierto?, de una cierta propuesta de desarrollo, en favor de un cierto equilibrio, de un cierto orden. Y esas son discusiones que nosotros no hemos dado, son discusiones de fondo. Y ese es el punto que hoy día tenemos no solamente con Evelyn Matei, lo tenemos con esa derecha que siente que hay un sector que se le puede eliminar para venir, ¿no es cierto?, y sostener una idea de orden social. Y si para eso, ¿no es cierto?, tienen que asesinar, si para eso tienen que torturar, entonces ellos están dispuestos a hacerlo. Y esa es una discusión que no hemos dado en la profundidad, porque incluso la dimensión, la construcción de los derechos humanos también ha sido, ¿no es cierto?, con falencias profundas. Y esos son elementos que están ahí y nosotros tenemos que discutirlo en algún momento dado. Tenemos que discutir la discusión, la construcción de la propia democracia, de la democracia liberal, de sus fundamentos liberales. No lo hemos discutido tampoco. O si lo hemos discutido, no lo hemos hecho en toda la dimensión que se necesita. Oye, Juan Andrés, fíjate que a propósito luego de esto, ¿no? De esta lanzada brutal más o menos, eh, Mon Laferte lanzó un tema hermosísimo eh, sobre el tema, ¿no es cierto?, de estos pescadores que fueron víctimas de esta situación que no sabemos si fue, que lo más probable es que ojalá que haya sido fortuita y no, ¿no es cierto?, que haya sido intencionada, suponemos. Bueno, ella solidariza con esos pescadores, con estos pescadores de Valparaíso, ¿cierto? Y lo hace de manera bella desde el punto de vista de la cultura. ¿Cómo ves tú eso en relación, ¿no es cierto?, a todos estos silencios, a toda esta cosa de que nosotros estamos acostumbrados a maquillar tanto? Mira, yo el otro día en Radio Nuevo Mundo con Julio Ugas, que hacemos Ujú, un espacio, hablábamos de esto, también lo hablamos acá, porque se van produciendo circunstancias que es imposible no considerarlas. Efectivamente, Mon Laferte ha hecho una... Creo que, no sé si acá o en la Nuevo Mundo yo decía, mira, va a llegar, van a empezar a surgir los homenajes populares. Eso es recurrente en la historia popular chilena. Van a surgir canciones, van a surgir, y ojalá que esas canciones y esos temas tan hermosos, tan intensos como el que ha hecho Mon Laferte por los pescadores desaparecidos, eh, no quede solo en eso y ayude. Yo creo que va a ayudar, ayuda a generar conciencia, ayuda a abrir sensibilidades y, y creo entonces que no quede en este, o sea, que ojalá, y yo creo que sí, que va a ayudar. Ha sido muy aguda ella, muy intensa. eh, y ahí está el hecho dramático, terrible de una desaparición, se dice que fue un suicidio, se dice, de un tripulante del barco que se dice que embistió contra el buque pesquero mucho más pequeño de estos trabajadores de la pesca. ujú, Y creo que es súper importante mirarlo a ver, lo tenemos que sacar del concepto de este fue un accidente, porque si partimos de ahí, no vamos a llegar a ninguna parte. Aquí hay una situación contextual que es súper importante tenerla en cuenta, ¿no? Aquí hay cadenas de pesca grandes que en general invaden, inundan, operan y hay barcos pequeños, reducidos, lo que se llama la pesca artesanal, que opera en condiciones muy precarias. Ese es el contexto que hay que tomar en consideración, porque si partimos de la base que este fue, oh, accidente, no, no, eso no es así, no es real.
aquí hay una situación concreta que está en un contexto concreto y que tiene que ver con esto que señalo. O sea, el, el que grandes y poderosas corporaciones operan y constantemente están invadiendo y están reduciendo los espacios de la pesca artesanal, ¿no? Eso es el contexto de esta situación. Por lo tanto, no es correcto, ni adecuado, ni justo solo hablar de un accidente, si es que lo fuera, porque no está tampoco tipificado eso. Mira, hace un rato nomás, acaba de salir la información de que la empresa del barco grande estaría reconociendo que chocó, mira en lo que estamos, estaría reconociendo que chocó a este barco pesquero. O sea, hasta este momento, el hecho ocurrió hace muchos días atrás, no lo había considerado, no lo había reconocido. Entonces, aquí hay una situación de abuso, es evidente, es muy explícita la situación. Y por otro lado, tú tienes en estos mismos días una circunstancia donde una vez más nos vuelve a aparecer esta extrema y violenta mercantilización que tenemos en Chile, y que ya no podemos solo hablar de la dictadura, sino que tenemos que hablar de los 90 en adelante, porque esa mercantilización siguió. Tomás Mulián, en una presentación que hizo en la Feria del Libro Recoleta, recientemente hace referencia a esta extrema mercantilización de Chile y concluye su intervención señalando una frase de Pedro Lemebel, donde dice: nos estamos quedando sin alma a propósito de esta mercantilización en curso. ¿Por qué digo esto? Porque también ocurre en esta situación donde un carro policial pasa por encima de un niño de 12 años, de una niña, de una chiquilla de 17, 18 años, los mata, y lo hemos dicho con mucha responsabilidad, el impacto que eso significó, pero también el impacto de ver cómo medios hegemones en Chile estaban más preocupados del tema de qué iba a pasar con el partido, de que se le iban a suspender el partido, que sí. Esa es la verdad, esa es la verdad. Eso también es mercantilización, eso también es mercantilización. Cuando tú llegas a una situación a partir de la cual eh, empieza a haber todo un juego de posiciones, de poderes, las sociedades anónimas en el fútbol, que vienen de los 90, que pasaron por el Parlamento, porque ahí se instalan legalmente las sociedades anónimas. Las relaciones de esos poderes mercantilizados que operan dentro del fútbol con sectores de la hinchada, con sectores, ¿no? Con sectores de la hinchada, operan, se mueven, hay lógicas ahí de poder, hay lógicas de mercantilización extremas. Entonces son fenómenos que están golpeando a nuestro país de una manera brutal. Y no verlo o no considerarlo, a mí me parece, pero extraordinariamente grave. Más cuando esto no de no ver o incluso de omitir, tú lo percibes en sectores que dicen que son progresistas, incluso algunos que dicen que son de izquierda, como si estas cosas no fueran parte de la cotidianidad de la sociedad chilena. Lo mismo que ocurre con la carencia respecto de ingresos, que en este momento azota principalmente a las mujeres en Chile, me refiero al salario, y que está azotando fuertemente al mundo laboral, particularmente a las mujeres, los problemas que tenemos en salud y también con la misma intensidad los problemas que tenemos respecto del crecimiento de la economía y respecto de la seguridad de la ciudadanía, porque en este contexto de extrema mercantilización se nos viene encima el crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico de una manera brutal, brutal. Y esto viene de mucho tiempo atrás.
la dimensión de estos fenómenos, particularmente el crimen organizado y el narcotráfico, hay investigaciones, no desmentidas, hay libros periodísticos y de otra naturaleza, no desmentidos, donde ubican exactamente el momento en el cual esto empieza a tomar una dimensión mayúscula en Chile bajo la dictadura de Pinochet. O sea, estamos hablando de muchos años, de muchos años. Entonces, creo que es súper importante mirar estas cosas. eh, y si alguien cree que esto es exagerar, yo francamente creo que no vive en el planeta Chile. No vive en el planeta Chile. Vive en otra parte. Vive en otra parte, pero no aquí. Porque yo me recuerdo perfectamente cuando sale el libro de Tomás Mulián, vuelvo a él, Anatomía de un mito, mediados de los 90, fue en el mismo momento en que el PNUD de Naciones Unidas hace un primer diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en Chile cuando la embriaguez de que poco menos que estábamos, no sé, en el país de las maravillas, fue un golpe fuerte, muy positivo, porque ambas cosas lo que develaron fue el Chile real. Y creo que hace falta en estos momentos, con realismo, y valga la redundancia, configurar lo que es el Chile real. Porque si no, lo que pasa es que se te mete con la fuerza que tiene este radicalismo extremista, esta señora Matei que dice lo que dice, este señor Kaiser o el señor Kass que dicen que los carabineros tienen que aprender más a disparar para que le achunten bien a quien tienen que liquidar, ¿no? Eh, Hoy día o ayer el señor Kass anuncia 1 millón de pesos para las mujeres que quieran tener hijos y otro millón para el hijo que van a tener o para la hija que van a tener. Y le salió al paso a alguien, Martina Yopo, la cito, una mujer joven, investigadora, de un perfil muy humanista, yo la sigo a ella, que ha escrito, que ha investigado, y donde le sale al paso porque le dice, señor Kass, las políticas de los bonos en ninguna parte del mundo han implicado que se ha aumentado las condiciones para que las familias quieran tener hijos. En ninguna parte eso ha dado resultado. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para que las familias o las parejas puedan tener hijas o hijos en condiciones de pervivencia humanitaria mínima. Entonces Martina Yopo hace referencia obviamente a los temas que tienen que ver con salud, educación, salario. Fíjate las dos miradas, ¿no? Las dos miradas. Claro, una, la que entra así rápido porque estamos hablando de 2 millones de pesos. Y la otra, que es la que yo creo que tiene la dimensión más humanista, que tiene la dimensión más real, pero que significa un Estado con políticas públicas de verdad que hoy día no existe. Porque es verdad que en este país las nuevas generaciones sienten que, no ya por lo que ocurrió un poco atrás, ¿no? Que las generaciones, un poco atrás digo, más bien estaban pensando en hacer caminos que les permitieran unas vidas sin hijas, sin hijos, para poder proyectarse de distintas maneras, viajar, más trabajo, en fin, varias cosas. Hoy día no. Hoy día las dos causas que están haciendo que en Chile el tema de que no se quiera tener hijas y hijos es muy fuerte, es muy intenso, es real, está causado por las carencias socioeconómicas y está causado por el temor a que vas a traer a seres humanos a sufrir. Eso es, y eso también es real. Entonces creo que estamos, o sea, si alguien piensa que porque hablamos de estas cosas somos pesimistas, yo de verdad creo que es lo que dijo el Papa. Hay que ser realistas
Y es lo que dice Lenin, ¿ah? Y es lo que dice Recabarren, y es lo que dice Marx, y es lo que dice Fidel, y es lo que dice Nelson Mandela, que estuvo encarcelado por décadas. Jamás perder la esperanza y siempre seguir luchando. Pero luchando para cambiar esto y no creer que estamos en un mundo de Bills y Pap, que lo único que falta es quitarle un poquito de gas a la bebida y con eso estamos al otro lado. No es así. Juan Andrés, recordar que estamos analizando la semana política. Es importante sus comentarios, que repliquen el programa, que aprieten la campanita. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Em, a nivel internacional han ido sucediendo una serie de cuestiones que son, yo diría que más que relevantes, ¿no? Por de pronto la noticia indudable que tiene que ver con la muerte del Papa Francisco y eso se enmarca, ¿no es cierto?, dentro de un contexto de tensión internacional en diversos ámbitos, ¿no? Por una parte, las conversaciones de paz entre la Federación Rusa eh, y Ucrania, que en el fondo es el testaferro de la OTAN, eh, si bien no están entrampadas a propósito de esta labor que está haciendo, entre comillas, Estados Unidos, ¿cierto? Sí avanzan lento. Eh, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto? El ejército ruso demuestra su contundencia a través de los avances, manteniendo la iniciativa a todo evento, incluso demostrando abiertamente, ¿no es cierto?, el fracaso de esta incursión ucraniana en Kursk, recuperando territorio, avanzando incluso en territorio ucraniano en Suni, pensando, ¿no es cierto?, en construir un colchón de protección para esa población que fue agredida. Eh, Desde ese punto de vista, eh, la muerte del Papa Francisco se da en esta situación en donde la Iglesia también juega un papel desde el punto de vista geopolítico. Lo ha jugado siempre desde el punto de vista histórico, ¿no? De una u otra forma, la elección del Papa Francisco también tuvo que ver con eso. Se da en un momento dado de crisis, en donde esta Iglesia de la Restauración, que viene con Juan Pablo II, con la continuación de Ratzinger, entra en un proceso de crisis muy profunda, a propósito de situaciones de abuso con menores, de otras características también, a propósito de situaciones, ¿no es cierto?, de malversación de fondos y todo eso. Bueno, una crisis mayúscula. Y en donde este cardenal argentino, ¿no es cierto?, es tomado y es instaurado ahí como figura papal. Y en donde llega con una serie de ideas que son en cierta forma reformadoras. Digo en cierta forma porque tú estás en un espacio que es tremendamente difícil de realizar transformaciones, porque es un espacio de tradición además, en el buen sentido de la palabra. Si uno analiza, por ejemplo, al Papa Francisco, él deja tres textos, Evangelii Gaudium del 2013, en donde él habla de la iglesia de la vida, principalmente de la iglesia ligada al mundo de los pobres. Él vuelve a retomar el tema de la estructura económica injusta, de la idolatría del mercado, por cierto. Fíjate que después escribe Fratelli Tutti, donde habla de la fraternidad universal, de la paz activa, de cuestiona esta idea de la cultura del descarte, ¿no es cierto? Y por tanto, de la exclusión de los migrantes, de los refugiados. Y así, en el fondo va dejando una impronta que es un poco distinta. Su último mensaje toca sobre el tema de la paz en Palestina. Muy fuerte, con la última energía que le queda. Y en ese sentido, él nunca dejó de hablar, por ejemplo, de Palestina, pese a las presiones. Dentro de los, entre comillas, dirigentes internacionales grandes, Vance es el último que se entrevista con él, 2 días previos antes de su muerte.
Papa Francisco deja la vara alta. En Chile tuvo algunos problemas, también hay que decirlo, ¿ah? También hay que decirlo, con el nombramiento de un obispo que fue complejo, pero que al alero del curso del tiempo fue haciendo también una transformación dentro de la propia iglesia chilena, que es la que estamos viendo y visualizando hoy. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esta imagen de Francisco? Y pensando en Chile, ¿no? En Chile que tiene un 45% de católicos, que tiene un porcentaje importante de evangélicos, o sea, tiene un mundo creyente que es amplio, arriba del 60% a lo menos. Mira, yo creo que este papa en la élite neoliberal chilena era mirado con sospecha, con distancia, con extrañeza, y es una élite transversal, ¿ah? No Sí. es solo la élite de derecha. Yo creo que les incomodaba. Eh, Creo que en contexto histórico, este es el papa de tiempo contemporáneo, o sea, estamos hablando de siglos en realidad. Es el papa que más abierta y explícitamente ha cuestionado el capitalismo. El capitalismo salvaje, el capitalismo como explotación humana, el capitalismo como mercantilización, el capitalismo como la brutalidad antiética de la humanidad, en distintos ámbitos y en distintas variantes, pero lo explicitó claramente. Y yo creo que eso es lo que incomodó mucho a las élites neoliberales financieras de todo el mundo y también de nuestro país. ¿No? Que no solamente están, yo vuelvo a repetir, le gusta a quien le guste, pero es un hecho, no solamente están en la derecha política, pues. No están solo en la derecha política, porque en Chile, cómo opera y cómo domina el sistema económico, el sistema político, el sistema financiero, cómo domina todo aquello, es una forma política, pero una expresión de dominación hegemónica muy potente, muy real, que decir de los medios de comunicación. Entonces, yo lo que creo que hay un punto que va a quedar para la historia. Vamos a ver qué ocurre, porque si llegara a ser electo un papa que da continuidad a esto, lo que este papa ha dicho respecto de este punto, esta crítica frontal al capitalismo y al capitalismo salvaje, podría continuar. Si no ocurre eso, yo creo que lo que va a haber es un portazo a lo que este papa hizo en tan poco tiempo. Hizo desde el punto de vista de lo que significa ser papa, que es hablar y que tratar de incidir. O sea, él, por ejemplo, en estos momentos hay un cardenal que él sancionó por corrupción económica y lo expulsó. Y este tipo, este cardenal, está exigiendo participar en la reunión donde se va a elegir al nuevo papa. Está exigiendo, o sea, físicamente está ahí, está presionando y capaz que tenga el apoyo de unos otros porque se considera excluido. O sea, esto refleja la tensión que hay al interior. Pero ese es un punto, Omar. Hay de los ciento y tantos papas, perdón, cardenales, él nombró creo que 80 o cerca de 90. Vamos a ver si eso tiene alguna significación en la elección del nuevo Papa. Pero creo que este es un punto irreductible, aunque se le quiera omitir, aunque se le quiera negar, esta crítica directa en forma y fondo al capitalismo como forma de expresión, explotación humana, de degradación, de mercantilización, de abuso, en fin. Desde la óptica cristiana, porque yo creo que este es un segundo rasgo que quiero destacar. El Papa Francisco no es un papa que uno lo pudiera ubicar, por ejemplo, en el contexto de la teología de la liberación. Él es un papa que doctrinariamente habla desde la tradición más profunda de la Iglesia Católica. Más profunda. O sea, él en eso no se movió en nada de esa tradición. Desde esa tradición doctrinal,
escatológica y teológica, él dice, ¿quién soy yo para descalificar a una persona gay? Y yo creo que recurre al mensaje de Cristo. Cuando Cristo, ¿no es cierto?, le dice a la adúltera, ¿no es cierto?, la van a apedrear, y Cristo dice, a ver, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa es la frase. ¿No? Esa es la frase evangélica, ¿no? O cuando a la prostituta le dice algo parecido. No peques más, pero tampoco la culpa, tampoco la estigmatiza, tampoco la hace inviable como ser humano, al contrario, la acoge. Entonces yo creo que Francisco es un papa que está arraigado profundamente en la tradición evangélica del catolicismo, del cristianismo. Ese es otro rasgo que yo creo que es muy importante porque desde esa perspectiva él habla de la necesidad de acoger a las personas que tienen opciones de diversidad sexual, incluso dentro de la iglesia, porque se lo preguntaron y fueron respuestas muy concretas, era argentino, muy concretas, como también respecto de otras cuestiones de esa dimensión, no solamente de la diversidad de género o de la diversidad sexual, sino que también respecto de otros asuntos referidos a esos ámbitos, concretamente el diálogo con otras religiones. Francisco es, si yo no me equivoco, el papa que en los últimos décadas y décadas y décadas más hizo para generar un diálogo ecuménico con otras religiones. Y no solamente habló de eso, sino que hizo gestos concretos respecto de eso. Un tercer componente que para mí es muy importante es la defensa de la vida en todas sus dimensiones. La defensa de la vida en todas sus dimensiones. Y creo que eso es un legado enorme. Francisco visitó Cuba, se reunió con el comandante Fidel Castro, se reunió con el general Raúl Castro, tuvo una relación permanente con Cuba, eh, incluso de valoración de ese proceso. Él estuvo en lugares en donde era complejo desde el punto de vista religioso que él asistiera a esos lugares. Y fue, y habló, y dialogó. Yo creo que ese concepto de derecho a la vida, desde el punto de vista de la universalidad del cristianismo, trato de no interpretar, porque no me gusta interpretar otros paradigmas, en este caso el paradigma religioso cristiano católico. Creo que este papa es de los más fuertes que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos tiempos, en el contexto en el que les toca vivir, ¿eh? Porque el contexto que le tocó vivir a Pablo VI, a Juan XXIII, es muy distinto. Hay incluso en Europa un proceso de reforma social, hay procesos de emancipación. No es la Europa de hoy, que es una Europa en donde los procesos populares están ahí siendo reprimidos, castigados. Lo hemos dicho en este programa, el eurocentrismo, la OTAN. Ese es la Europa donde está el Vaticano, ¿no? Dentro del Estado italiano. Ese es Francisco en esa dimensión. Creo que hay otras cosas, gestos muy, muy hermosos, muy intensos. Lo que tú decías, Omar, a mí me impactó mucho la capacidad que él tuvo de rectificar, porque fue muy categórico en la defensa inicial de Barros, el obispo Barros. Incluso dijo cosas fuertísimas. Osorno sufre de tonta, así, ¿no? O esto es un tema de zurdos. Y cuando se percata de que no era ni de zurdos, ni Osorno era tonta, él hizo rectificaciones significativas respecto de la situación de Barros, respecto de la situación de Caradima, respecto de la situación que involucraba a personas que habían sido violentadas brutalmente en su niñez eh, por sacerdotes.
creo que en ese sentido Francisco es una persona que va a haber mucho que rescatar del punto de vista del sentido de la humanidad a propósito de lo que estamos viviendo. Tú decías, y con esto cierro, eh, hasta el último momento tuvo una altísima preocupación por lo que estaba pasando en Gaza, por lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Donde siguen los bombardeos, sigue la masacre, siguen los crímenes de niñas, de niños. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y eso ya pasó todo, los límites, todos, todos, todos. Yo creo que la humanidad ya no tiene punto de retorno a propósito de lo que está ocurriendo en Gaza. No tiene punto de retorno. O sea, yo creo que o agachamos la cabeza y asumimos que en este planeta y en esta humanidad se pueden producir exterminios como el que se está produciendo en Gaza, o no sé qué hacer, porque ya Naciones Unidas quedó superada, qué hacer para impedir esto, porque los pueblos siguen saliendo a las calles y siguen protestando y van a seguir saliendo, y van a seguir protestando, incluso dentro de Israel. Pero al sionismo y al capital especulativo financiero y al imperialismo norteamericano y a la OTAN les importa un carajo esto, esa es la verdad. Les importa un carajo. O sea, estamos frente a un cambio de paradigma político en el mundo que va de la mano de lo que significa esta situación que se expresa en los aranceles y en otras cosas. En ese contexto hay que ubicar y valorar el mensaje de Francisco para los creyentes, para los cristianos, para los católicos como un líder, como un papa, y para los que no lo somos, como una persona que bregó por un humanismo en momentos tan cuesta arriba como los que se están viviendo, para tratar de frenar el multilateralismo, frenar una nueva paz mundial, frenar todo lo que podría avanzar esta humanidad, y que la resistencia a eso viene con la guerra, con el exterminio, con el genocidio y con todo aquello que puede ser durísimo. El propio vicepresidente de Estados Unidos reconoce que este siglo puede ser un siglo de dureza extrema para el planeta. Él lo dice, no yo. Él lo dice. Ujú. Así es. Oye, Juan Andrés, fíjate que desde ese punto de vista, insisto, ¿no es cierto?, en esta idea de que esta elección papal que se da en un grupo reducido de personas, particularmente varones, 135, para dejarlo claro, divididos en un porcentaje de cardenales norteamericanos, africanos, qué sé yo, de América Latina, por cierto. Hay una subdivisión ahí de 23, 23, otros tantos en otros lados. Pero pareciera ser, ¿no es cierto?, de que al interior se está produciendo un proceso de cuestionamiento, de debate entre sectores conservadores y sectores, ¿no es cierto?, progresistas de dos ámbitos, ¿no? Algunos un poco más cercanos a la línea del Partido Demócrata y otros más cercanos a la línea, ¿no es cierto?, yo diría más liberadora. Y en ese sentido yo rescato también de Francisco la rehabilitación de algunas personas, como por ejemplo de Gustavo Gutiérrez, como fundador de la Teología de la Liberación. Sin El duda. documento Aparecida, que se discutió en América Latina en el año 2007 y de la que él participó, de un encuentro que hubo sobre el tema de la colonización, donde fíjate que se encontraron teólogos y representantes del mundo social de América Latina y África. Ahí estuvo presente Enrique Dussel, ahí estuvo presente Ramón Grosfogel y otros representantes importantes del mundo africano. Eso se provocó, todo eso, ¿no es cierto?, al alero de esta conducción, de una conducción muy problemática, por cierto, además, Sí, con otro papa que estaba, ¿no es cierto?, que quedó en un segundo plano, muy inteligente, muy brillante, pero que cargaba una mochila sumamente pesada, por cierto. esa, sí. Bueno, yo creo que es bueno ir cerrando Va- ya, y a propósito va- de todo lo que hemos ido conversando,
Fíjate que yo quise rescatar un texto de, de una escritora nacida en estas tierras, latinoamericana, hoy día sería mexicana, ¿no es cierto? Sor Juana Inés de la Cruz, 1600 algo, y, y tiene un texto muy bonito que habla sobre esta relación con el lector en aquellos tiempos. Ojo, en aquellos tiempos dice, esos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen buenos conocer yo que son malos. Ni disputártelos quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no debes, bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En tu libertad te pongo, si quieres censurarlos, pues de que al cabo te estás en ella, estoy muy al cabo. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Y continúa, ¿no? Pero lo dejo hasta ahí. Muy buena, muy buena. Sí, buen Y les mensaje. recomiendo, ¿ah? La lectura de Sor Sí, Juana Inés de la Cruz. buen mensaje, una Interesante, muy interesante. nuestra, muy nuestra. Sí, así Muy es. femenina por lo demás. Fíjate Sí, que este Papa también lo que hace es reivindicar la imagen sí, femenina sí. y incluso la participación femenina en lugares estratégicos de la Iglesia, Sí, pues, lo que abrió, no es menor. no, 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 abrió una puerta dura, Sí, pesadísima. Sí, sí, así es. y Así que bueno, nos estamos muy bien, despidiendo. nos Pues. estamos despidiendo. Muy Chao, bien. chao, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Que estén bien. Chao, Mar. Nos vemos. Chao.